tanto de la hembra como el conjunto de estructuras presentes en la hembra con fines reproductivos, ¿cierto? Vimos algunas imágenes que ustedes pues, se dieron cuenta ahí la aplicación que tiene la anatomía, ¿verdad? Y vimos pues prácticamente todo. Entonces dijimos, ¿cómo está compuesto el aparato reproductor de la hembra? Está formado por un par de gónadas femeninas, son glándulas, que son un par de ovarios. Está formado por unas trompas uterinas, que son unos conductos que unen el ovario con el respectivo cuerno uterino. Está formado por un útero, que es un órgano musculoso grande y vacío por dentro, y está formado por prácticamente la vagina propiamente dicha, el vestíbulo vaginal y el útero, ¿sí? Y la función que tiene, pues prácticamente va a ser mantener la especie, ¿verdad? La perpetuidad de la especie a través de la copulación normal, ¿cierto? Luego vimos, bueno, está formado, está el ovario, para que podamos ver, aquí está la trompoterina, también hay ovario, trompoterina, pues se mira mucho aquí, el útero, ¿sí? La vagina propiamente dicha y la vulva. Los ovarios, mencionamos que los ovarios son glándulas de secreción mixta. Tienen una secreción exócrina y una endócrina. La exócrina es la producción de óvulos o células femeninas, ¿verdad? Y la endócrina corresponde a la función de la secreción de hormonas, principalmente femeninas, pero también hay una masculina, ¿verdad? En menor proporción. La femenina, pues estrógenos y progesterona, que cuando ustedes lleven reproducción animal y lleven diferentes clases, van a ver los ciclos astrales. Creo que también en embriología creo que les dan algo, algunos pincelazos de eso, ¿verdad? Y testosterona en las células de la teca. La forma de los ovarios, pues vamos a ver, el ovario de la vaca es un tanto ovoide. La mayoría de las especies deberían tenerlo así, ¿verdad? Lo que se llaman también huevos, ¿verdad? Porque tiene una forma ovoide por la producción de ovocitos. ¿Sí? Tenemos que la yegua dijimos que tiene una forma, los ovarios tienen una forma de riñón, ¿se recuerdan? Ahí lo vamos a ver. La cerda, forma de racimo de uvas, la perla gata tienen una forma ovoide también. La ubicación de los ovarios mencionamos que se encuentran en la región sublumbar. Cuando dice sub es abajo, lumbar de las vértebras lumbares. Sin embargo, en el caso de la cerda y de la vaca pueden estar en la entrada de la pelvis un poquito más hacia caudal, ¿sí? Y hablamos ayer acerca de que el parénquima del ovario está dividido en dos partes, ¿verdad? Una parte externa que se conoce como corteza y ya lo relacionamos porque vimos la corteza renal, ¿se recuerdan? Entonces es más fácil ahora entender que hay una corteza del ovario y una médula interna. La corteza del ovario en una hembra que todavía no ha llegado a la pubertad, pues es lisita, ¿cierto? Pero en una hembra que ya está en pubertad y que ya empezó su ciclo estral, va a presentar una serie de bultitos o irregularidades que corresponden a los folículos en diferentes grados de maduración, ¿sí? Y van a haber unos más grandes que hay uno, pero aquí está este que ya con su cuerpo amarillo, ¿verdad? Que ya liberó. Entonces, y la médula que es interna tiene mucha vascularización. ¿Por qué? Porque para que se produzcan los óvulos y se maduren los folículos, etc., necesitan mucha actividad oxidativa y necesitan mucha irrigación, pero también tienen mucha inervación. Y no me dejarán mentir, damas aquí presentes, que por eso que los ciclos estrales muchas veces duelen cuando está ovulando o cuando ya viene el periodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha inervación en la médula del ovario. ¿Sí? Vean, ahí está la corteza, miren los diferentes folículos, está como una ampollita, pero vean este otro. De hecho, ayer operé una perrita de una esterilización normal, podemos decir, y unos adenomas mamarios, pero el ovario tenía, tenía quistes, no folículos, tenía unos quistes, ¿verdad? Posiblemente esa habrá sido candidato un poco cercano a una endometriosis quística, ¿verdad? Entonces, más o menos el dibujito donde están los folículos que van a llegar a la corteza y la médula está bien inervada. ¿Este de qué sería? De quino, ¿verdad? Una yegua, ¿verdad? Porque parece como riñoncito, ¿cierto? Entonces mencionamos que cuando se madura el folículo, llega y va a haber una abertura donde va a romperse para liberar el óvulo. Y eso produce una pequeña hemorragia. Y ese momento se conoce como cuerpo rojo o corpus lubrus, ¿sí? Luego adelante se liberó el óvulo y ese sitio del folículo que liberó el óvulo va a ser invadido por células luteínicas.
salpínicas y van a formar el cuerpo amarillo. Si en caso el óvulo fue fecundado y va a haber preñez, pues entonces el cuerpo lúteo amarillo permanecerá durante todo el periodo de la gestación y es el que va a estar secretando progesterona, que es el que va a mantener la gestación. Cuando dice mantener la gestación es porque evita que se repita un nuevo ciclo con sus hormonas, entonces no va a permitir eso para que se mantenga la gestación. Perdón. Si por alguna razón no quedó esperando, ¿verdad? Entonces el sitio ese donde está ahí se va a presentar una cicatriz blanca y se conoce como cuerpo blanco o corpus albicans, ¿sí? Y se va a repetir el cuerpo, se va a repetir cómo se llama el ciclo, ¿verdad? Ahí miramos perfectamente, vean qué bonitos, ¿sí? Son de aquí del laboratorio, ¿vean? Cuerpo lúteo. Entonces le decía que cuando está así, lo más seguro es que buscamos en el útero y va a haber un embrión, feto o lo que sea, porque hay una preñez, ¿verdad? Y hablamos un poquito de los comentarios de lo que pasa ahí. Entonces la forma de los ovarios, este es un ovario de una yegua, porque tiene forma de riñoncito, ¿cierto? Entonces tenemos este un poquito más ovoide, como de una vaca, y aquí miramos esta esterilización la hice de como unos 20 años o más. Tenía uno de mis campos ahí que me habían regalado, porque iba a ser la marca de un producto que venden. Pero bueno, ahí está el ovario, sí, de una perrita. Y este que parece racimos de uvas, de una cerda. De diferentes formas y de todo, ¿verdad? Ok, ahí está más cerca de esa periodicidad. Vean esa de esa cerda, chilera, ¿va? Se mira puros racimitos de uvas. Para ponerla así en la mesa en Navidad. Y aquí una de vaca. No está muy clara la foto de cerdo. Pero también de vaquitas. Sí. Ahora, ya hablando del ovario, ya vimos qué es, ya lo definimos, ya hablamos la forma que presenta las diferentes especies, ya hablamos de la ubicación que presenta en la hembra. Ahora vamos a hablar en sí del ovario y de sus superficies, bordes, polos, etcétera, ¿cierto? Va a tener siempre una superficie dorsal y una superficie ventral. Un polo craneal, un polo caudal, un borde medial y un borde lateral, ¿de acuerdo? Entonces la superficie dorsal, pues obviamente va a ver hacia el techo de la cavidad. La ventral se va a relacionar con las diferentes, principalmente hay vísceras como los intestinos. Va a tener un polo craneal que en un momento es el que se va a dirigir hacia el riñón, porque dijimos que están ubicados caudal a los riñones, ¿verdad? Entonces, y el polo caudal se va a dirigir hacia el cuerno uterino, ¿ya? Tiene dos bordes, va a tener un borde medial que se conoce como borde fijo, porque allí va a estar sostenido por un medio de unión que se llama mesovario, entonces también se le llama borde mesovárico. Vuelvo a repetir, tiene dos bordes, uno medial y uno lateral. El medial es el que se llama borde fijo, también se llama borde mesovárico. ¿Por qué fijo y por qué mesovárico? Porque fijo, porque ahí se va a estar sujetando de un medio de unión y que se llama ligamento mesovárico. Entonces también por eso se le llama no solo fijo, sino también borde mesovárico. Y el borde lateral, que es libre porque no tiene ninguna estructura que lo fije, ¿sí? Ahí tenemos, este es el borde fijo, vean, y está agarrado de este ligamento, que es el mesovárico, y el borde libre, vean, lateral. En el caso de la yegua, vean acá, presenta acá una depresión, parece que tiene un hilio, ¿cierto? ¿No? Un riñón con su hilio, ¿cierto? Pues esa depresión que parece hilio se conoce como fosa de la ovulación. La fosa de la ovulación es el sitio específico por donde el ovario de la yegua va a sacar al óvulo, va a ovular. Y está en el borde lateral, aunque aquí parece que es el medial, este es lateral, ya vamos a ver más adelante, es lateral. Ese es el borde libre de este, y aquí está la fosa de la ovulación en la yegua. Vean, ahora aquí está el mismo, aquí está la fosa de la ovulación, vean, y si esto es lateral y aquí está el pico, lo que pasa es que en la otra foto se mira como interno. Vean aquí otra vez, aquí está el borde libre, vean, aquí está el borde fijo, aquí está el borde libre y aquí está la fosa de la ovulación. ¿Está bien? Entonces, sigue hacia el borde y la fosa de la ovulación en el ovario de la vaca. Perdón, de la yegua. Okay. Ahora,
En el caso de la vaca, el ovario tiene una forma de nuez o de huevo, ¿sí? Es ovoide, y ahí lo miramos, ¿sí? Aquí solo les traigo, ¿se recuerdan ustedes lo que hablaban de la biómetra o la endometriosis quística? Pues este es un ultrasonido que hice y así es como se miran. Se miran estructuras anecoicas. Anecoicas significa oscuras, ¿verdad? Sin ningún reflejo, ¿sí? Vean, ahí medimos el lumen del útero, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así es como se mira. Miren, esto es como que fue. ¿Se recuerdan? Vimos alguna de una vejiga urinaria en un momento dado. La vejiga urinaria se mide igual, pero aquí la diferencia es que van a haber varias estructuras. También la localización va a variar, ¿verdad? Digamos, la localización de la vejiga urinaria es en la entrada de la pelvis. Aquí todos esos circulitos oscuros van a estar en diferentes lugares del abdomen. Entonces ahí es la diferencia, ¿ok? Y también el contenido. La vejiga urinaria, el contenido es bien negrito, a menos de que tenga infección, ¿verdad? Y el contenido del útero lo va a hacer tener, es oscuro, pero todavía es más, tiene algunas estructuras un poquito, que le hacen un poquito más pálido. Y aquí después de diagnosticar, pues ahí se tiene, esta no es otomía, ya no tengo esos campos de plástico. Pero solo para que vean ustedes, ahí hay cómo se mira una endometriosis quística o llamada biómica, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora hablemos de los medios de unión. Ya hablamos que tiene una superficie dorsal que mira hacia el techo de la cavidad, una superficie ventral que se va a relacionar principalmente con vísceras abdominales como los intestinos, un polo craneal que se dirige hacia el riñón y un polo caudal que se dirige hacia el cuerno uterino, un borde medial fijo o mesovárico y un borde lateral libre, que va a ser libre. Y en el borde lateral o libre está la fosa de ovulación en el hierro. Ahora hablemos un poquito acerca de los medios de unión. Cuando hablamos de medios de unión en un órgano, hablamos de aquellas estructuras que lo van a fijar o sostener hacia otras estructuras, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primero del mesovario, que ya habíamos practicado un poquito con el borde medial, ¿cierto? Entonces, el primero es el mesovario. El mesovario es el ligamento que une el borde medial del ovario con el gran ligamento ancho. ¿Se recuerdan ustedes del ligamento ancho? Mencionamos, digamos, aquí se mira mejor. ¿Por qué? Porque se mira aquí como está todo al lado, ¿verdad? Entonces el ligamento ancho es todo esto. Es el gran ligamento que está sosteniendo todo el aparato reproductor de la hembra. Entonces, en el caso aquí se mira el ovario, pero no es esto, pues, no es esto. Entonces el borde medial el mesovario une el borde medial al ligamento ancho. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, espero, ¿verdad? Luego tenemos nosotros el ligamento propio del ovario, que es el segundo ligamento o medio de unión. El ligamento propio del ovario va a unir el polo caudal del ovario con el respectivo cuerno uterino. ¿Sí? Por decir algo, digamos, como todavía no hemos hablado del útero, pero ya lo estamos metiendo aquí en charlar palabras, ya vamos a ver cuando hablemos del útero, vamos a ver que es así, y luego vamos a ver más o menos así, dependiendo de especie, pero digamos, ese es el útero, y aquí va a estar el ovario. ¿Sí? Entonces, el ligamento que lo une al respectivo cuerno uterino y el polo caudal va a ser el ligamento propio. ¿Se entendió? Bien. Y en el caso de las perras, ¿sí? Las perras tienen un tercer medio de unión que se llama ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio del ovario, presente o bien desarrollado en la perra, es el medio de unión o el ligamento que va a unir el polo craneal, el que se dirige hacia adelante, ¿sí? Con la superficie medial de la última costilla. Imagínense desde dónde a dónde va. O sea, los ovarios están como por aquí, o no, están aquí, perdón, y va a unir hasta la última costilla, o sea, craneal. Y este es el ligamento que en algún momento, para aquellos que han visto o tal vez ya participaron o qué sé yo, pero es el ligamento que en la perra nos da un poquito de problemas para exponer los ovarios. Pero es que a la hora de esterilizar una gata, sí existe un ligamento suspensorio, aunque la mayoría de libros dice que no,
pero es tenue y no está fijado tan, o sea, no es tan fuerte. Por eso es que en la gata sacamos casi que ya está la gatita y sacamos los ovarios y le tiramos y todo. Es bien manipulable, ¿va? Pero en la perra no podemos hacer eso, porque ese es el ligamento que une el ligamento suspensorio que une el polo craneal hasta la última costilla. Entonces en las técnicas de esterilización hay algunos que rompen este ligamento para poderlo sacar. Hay otros como yo que tenemos las técnicas viejitas, pero seguras, que no lo rompemos, sino que ahí nos anclamos. Anclarles que pase el hilo por ahí para que esto no se rompa. Porque muchas veces, dependiendo de cómo hacen el nudo, si solo es circunferencial sin agarrarse de nada, y si corta muy cerca del nudo, puede ser que se zafe. Y se luego la tosaba a parir, a ver dónde está, se recuerdan a buscar cerca del polo caudal del riñón, ¿verdad? Pero si yo me anclo en el ligamento suspensorio, nunca se va a zafar porque está anclado a eso. ¿Ya? Pero esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces, tenemos en todas las especies, con excepción de la perra y principalmente la perra, tenemos 2 medios de unión y en la perra tenemos 3, ¿cierto? El mesovario es el que une el borde medial del ovario hacia el ligamento ancho. El ligamento propio une el polo caudal del ovario con el respectivo cuerno uterino. Y el suspensorio en la perra une el polo craneal del ovario con el borde medial de la última costilla, o sea que va hasta adelante, ¿verdad? Y es bien fuertecito, ¿ok? Bien, ahí es me encontré esta foto en internet donde están usando una laparoscopía, ¿sí? Y ahí tiene sostenido, está el ovario, se mira el suspensorio y aquí va a ser el propio. Ahí está el suspensorio. ¿Ok? Ligamento propio, el ligamento propio, vean, va hacia el polo uterino, ¿sí? El polo caudal. Entonces, este y este. ¿Ok? Ahí están los ligamentos propios, ¿verdad? Van hacia el cuerno uterino. Aquí empieza el cuerno uterino. Pero el uterino parece asa intestinal en algún momento dado, dependiendo de más en cerdas, pero de todos modos en las perras cuando están en la cavidad abdominal a veces está como que dobladito, ¿verdad? La textura es diferente, es totalmente más duro, más fibroso. O sea, cuando uno tiene un poco de experiencia o va teniendo experiencia y con las manos, uno puede sentir la diferencia. Digamos, yo abro, me dirijo las manos hacia la ingle y siento más lo jalo. Y no jalo un intestino que es diferente, ¿verdad? Pero eso lo va agarrando uno conforme la práctica, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? El útero es más fibroso y después llegamos al ovario, ¿ok? Bien. Ligamento suspensorio, que aquí. Ahí está, ¿ok? Y eso se va hasta la costa. Ahí vemos también. ¿Sí? Y es el que a veces algunos lo rompen. Entonces ya es más fácil para darle exponerlo para poderlo ligar, ¿verdad? Muy bien. Y el ligamento mesovario, este es el borde medial. Aquí se mira perfecto, ¿va? Todo esto es el borde mesovario. ¿Sí? Este es el ligamento ancho. Entonces digamos, esto que va acá, todo esto es el mesovario y más o menos por aquí podemos parte del ligamento ancho. ¿Se entiende, verdad? Y tenemos ahí folículos en diferentes grados de modulación. Posiblemente sería un cuerpo lúteo, es posible que quieras tener preñada. Ahí está el ligamento mesovario. ¿Okay? Existe otro ligamento, pero este ligamento es el ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero básicamente viene desde el ligamento, viene desde el ovario casi hasta el cuerpo del útero. Y eso es cuando nosotros digamos, cuando ligamos, ¿sí? Los ovarios, los cortamos y nos vamos viniendo como jalando el útero. A veces podemos ir rompiendo el ligamento ancho con las manos, pero hay un pedacito que queda durito. Y si uno no tiene experiencia, cree que es el uréter, ¿no? Entonces se queda así como, se lo rompo, ¿no? Ahí no pasa el uréter, sino que es parte se llama ligamento redondo. ¿Okay? Existe otras, entonces ya llamamos los medios de unión. ¿Cuáles son los medios de unión? 3 en perra, 2 en los demás. Porque el ligamento redondo, pues no es medio de unión del ovario, simplemente está presente en el útero, ¿verdad? Más que todo es parte del ligamento ancho que está en el útero. Ahora,
Tenemos el mesovario propio y la fibra supresora. Ahora vamos a hablar de una estructura que se llama bolsa ovárica, ¿sí? La bolsa ovárica es una estructura que va a cubrir externamente al ovario, ¿sí? Es una estructura que cubre externamente al ovario y está formado por dos estructuras. Va a estar formada por el mesovario, que es el ligamento que une el borde medial, ¿sí? Y va a estar formado también por el mesosalpinx, que es un nuevo término, ¿verdad? El mesosalpinx es el ligamento que une la trompa uterina al ligamento ancho. Ese es un nuevo concepto que estamos dando. Mesosalpinx. Tengo que definirlo ahorita y no cuando vamos a la trompa uterina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la bolsa ovárica. Entonces, vuelvo a repetir si se me están perdiendo. La bolsa ovárica es una estructura que cubre externamente al ovario. Y esta bolsa ovárica está formada por dos estructuras a su vez. Por el mesovario, que ya lo vimos, y el mesosalpinx, que estamos aprendiendo ahorita. El mesovario, ya dijimos, ligamento que une el borde medial del ovario con el ligamento ancho. Ningún problema, ya lo habíamos dicho. Pero el mesosalpinx, que es la nueva estructura que estamos viendo, es el ligamento que une la trompa uterina, que va a ser la próxima estructura que vamos a ver, también al ligamento ancho, ¿sí? Entonces, este mesovario y este mesosalpinx al juntarse, van a formar la bolsa ovárica, que es la que está cubriendo externamente al ovario. En las especies domésticas, ¿dónde te quedaste? ¿Estamos bien? Ok. Entonces estamos bien. En el caso de las especies domésticas, solo la perra tiene bolsa ovárica completa. Significa que está cubriendo totalmente, ¿no? Bien, bien. Como que ustedes metan una piedra en una bolsa, ahí estaba. Pero en las otras especies es incompleta. Entonces solo lo cubre parcialmente y se descubre fácilmente el ovario. ¿Ok? Esta es la bolsa, se mira como que fuera. El ligamento ancho tiene grasa. Esto pareciera grasoso, pero no es tan grasoso, ¿verdad? Pero sí es amarillo y todo, por ahí adentro va a estar el ovario. Y aquí miramos la bolsa ovárica. Esta es de una vaca. La bolsa ovárica es todo esto. Esta es la trompa uterina. ¿Sí? Es el tubito que miran ahí. Y ahorita esa es la próxima estructura que vamos a describir, pero solo para que entiendan. Salud. Esta es la trompa uterina. Y cabal el borde, y esta parte pegadita de los dos lados, es el mesosalpinx. ¿Sí? Que lo está fijando al ligamento ancho. Pero el mesovario con el mesosalpinx forman esta bolsita que está recubriendo. Aquí se descubrió porque es incompleta. ¿Ya? Muy bien. Ahí estamos. Ahora, como todas las estructuras, pues hablamos un poquito de irrigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las estructuras de la sangre las que nos van a mantener vivos. Y ya hablamos nosotros a saciedad acerca de cómo va el asunto, ¿verdad? Tenemos el corazoncito, las 4 cámaras, el vínculo izquierdo, de aquí sale la aorta, de aquí está el arco aórtico, este es ascendente, arco aórtico, aquí sale la irrigación, que puede ser 1 o 2, que van a la cabeza, cuello y miembros torácicos de irrigación, y aquí ya viene la aorta torácica, ¿verdad? Porque estamos en el tórax. Luego ya dijimos ayer que atraviesa ¿qué? ¿Qué atraviesa? ¿Qué divide la cavidad torácica del abdominal? Entonces el diafragma, ¿cierto? Entonces esa aorta abdominal pasa a través del diafragma, el hiato aórtico del diafragma, y aquí y a partir de aquí es aorta abdominal. Y va a tener ramas parietales, y va a tener ramas viscerales, ¿sí? Y nosotros ya vimos una que estaba acá. ¿Qué era esta? La renal, ¿verdad? Es una de las ramas que hemos visto hasta ahorita de la aorta abdominal, es la renal. Pues la que le sigue es la ovárica, que es rama directa entonces de quién, ¿verdad? Y esa ovárica obviamente está presente en las hembras, pero en general, vamos a decir, también se llama gonadal.
Gonadal es la que significa que independientemente si es hembra o macho, es la que va a ir a la hembra ovárica y en el macho testicular. ¿Por qué? Porque las gónadas es el ovario o el testículo. ¿Se entendió? Entonces la irrigación en la arteria ovárica es rama directa ¿de quién? Y si se rompe, porque va directa de la aorta, entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Ahí va, vean, este es el ovario, aquí va. Hay algunos términos que son buenos de aprenderlas. La oforectomía. Esta oforectomía no es más que la extirpación quirúrgica del ovario. También algunos libros dicen ovarectomía. Ovaritis, que es la inflamación del ovario. Todo lo que es itis es inflamación del ovario en este caso, ¿verdad? Aquí ese término pareciera que está mal. Este no es mío, es de un libro. ¿Sí? Pero vea, no existe el oviducto es en las aves. ¿Sí? Aquí es tromboterina, que vamos a ver un momentito. Pero hago la aclaración porque aquí a veces pueden poner ahí que no es oviducto, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora, en la segunda estructura ya vimos la composición del aparato reproductor de la hembra. Dijimos que eran ovarios, tromboterina, útero y vagina, con el óvulo, ¿verdad? Entonces ya vimos ovarios, ya describimos qué son, ya describimos qué secreciones tiene, ya hablamos de la forma, ¿cierto? ¿Estás escribiéndolo ahí? Entonces poneme atención, por favor. ¿Sí? Ya vimos de la forma según especie, ya vimos de los medios de unión, ¿sí? Y ya vimos también la bolsa uterina. Vimos su irrigación. Ahora vamos a hablar de la segunda estructura que corresponde a la tromboterina. El sinónimo de la tromboterina es salpinge. Por eso es que mesosalpins suena más, ¿verdad? Que es el medio de unión, ¿sí? Y cuando está inflamada la salpinge, salpingitis. ¿Verdad? No es trompitis, ¿verdad? Porque de tromboterina, la trompitis es la que tienen algunos cuando se ponen bravos, pero eso es otro problema. Entonces aquí va a ser la sinónimo de la salpinge, ¿verdad? Y salpingitis ya sabemos de una vez que es la inflamación de la tromboterina. ¿Qué es la salpinge? ¿Qué es la tromboterina? Es una estructura mayoritariamente tubular, porque no toda es tubular, ¿verdad? Que une el ovario a su respectivo cuerno uterino, ¿ya? Entonces va a ir del ovario, vean aquí va, hasta el cuerno uterino. Esa es esta estructura, ¿sí? ¿Cuál es la función de la salpinge o de la tromboterina? Pues va a permitir o va a recibir el óvulo cuando se rompe el folículo, libera el óvulo del ovario, va a caer en la tromboterina y lo va a conducir, ¿ya? Otras, recibe, conduce el ovario. Otra función, recibe a los espermatozoides. ¿Se recuerdan cuando salen esos cuates luchando, codeándose, pegándose para ser el primero, el único y el que sobrevive y el que fecunda? Que van los pobrecitos en contracorriente porque todo va para atrás, les tiran pH ácido para matarlos, hacen el quite, van ahí, ¿verdad? Y encima que hacen el quite se vienen sopapeando con los demás. Pues cuando llegan también va a permitir el paso de los espermatozoides a la tromboterina, o sea, permite ese paso. Y aquí una de las funciones principales es que cuando hay fecundación, aquí ocurre. O sea, cayó o recibió el óvulo, ¿verdad? Ahí se madura y viene el cuatío y llega a la tromboterina y aquí va a ser la fecundación. ¿En dónde? En la tromboterina. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Digamos, la trompa es esta aquí que se mira más como un tubito. El mesosalpinge está a ambos lados es cabalmente el ligamentito que está a ambos lados. ¿Okay? Y ahí vamos a ver, mira, aquí también está. Aquí viene la tromboterina, ¿lo ves? Y aquí dice mesosalpinge porque es esto y también está el lado. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Porque al final todo eso lo está uniendo al gran ligamento ancho. Ahí estamos. Entonces, el medio de unión de la tromboterina o de la salpinge es el mesosalpinge, que une la tromboterina a el gran ligamento ancho. Ya hablamos
del término de inflamación de la tromboterina se llama salpingitis. Entonces, vean aquí, otra vez, aquí está mal, ¿verdad? Esta era de la misma libro que ya se acabó, o de la misma imagen, perdón. Vean acá, este es el ovario, ¿lo ven? Aquí está la arteria ovárica y la vena ovárica, los dos. Y entonces, aquí va a empezar la tromboterina. Y llega aquí al cuerno uterino. Aquí va a estar mesosalpinx y mesosalpinx. ¿Se dan cuenta? Y vean, hay irrigación que viene de la ovárica. Para ahí. ¿Ok? Entonces, la tromboterina o salpinge está formado por una serie de partes. O sea, vamos a hablar de las partes que constituyen la tromboterina. ¿Sí? Y la primera que vamos a hablar va a ser el infundíbulo. El infundíbulo es la parte inicial de la tromboterina. Y él tiene una forma de embudo. ¿Sí? O sea, va a ser como un embudito que está esperando ahí que caiga, está viendo cómo agarra el ovario cuando va a ser liberado, ¿cierto? Entonces es un embudito, ¿ya? Entonces, la parte dilatada inicial en forma de embudo de la tromboterina se conoce como infundíbulo. La segunda parte se llama fimbria, y la fimbria no es más que el borde del infundíbulo. O sea, si está, está acá el infundíbulo, ¿verdad? Que es como ese embudito, el bordecito que está acá se llama fimbria, y que microscópicamente se dice que es festonado. ¿Qué significa que es festonado? Que tiene como flequitos. Eso no lo podemos ver nosotros cuando veamos aquí, pues, porque eso es a nivel microscópico, ¿verdad? Entonces, está, digamos, todo esto es el tubito, y el bordecito va a ser la fimbria, ¿sí? Luego tenemos el agujero abdominal. Entonces, si miramos esto, está como en una forma de embudo, ¿cierto? El borde de la fimbria, y luego aquí va a haber un pequeño agujerito. El agujero abdominal va a comunicar el infundíbulo con la parte tubular de la tromboterina, ¿sí? Entonces, ese comunica ese gran embudo a la parte tubular. Y la primera parte tubular que la va a comunicar se conoce como ámpula. Quiere decir entonces que si nosotros vemos acá, digamos, y así viene, pero como es festonado, dicen que es el borde del infundíbulo, ¿cierto? Entonces, este que está acá es el infundíbulo. Esta es la fibria. Y aquí va a haber un pequeño agujerito. Ese agujerito es el agujero abdominal. ¿Sí? Y después del agujero abdominal va a venir la parte tubular, que viene la parte tubular ancha y luego una más delgadita, y luego ya se comunica con su respectivo cuerno uterino. Entonces, esta parte inicial se llama ámpula, y la parte delgadita, vamos a hacer un poquito más delgada para que se vea la diferencia. La parte delgada es el istmo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, ¿sí?, las partes entonces de la tromboterina. La parte la primera, la más ancha en forma de embudo, se llama infundíbulo. Tiene un borde inicial que es así como festonado, que tiene flequitos, se llama fimbria. Y luego va a desembocar en un agujero que se llama agujero abdominal. El agujero abdominal está comunicando la parte ancha, que es infundíbulo, a la parte tubular. Y la parte tubular a la que la comunica es la primera, que es más gruesa, que se llama ámpula. ¿Sí? Y luego tenemos un mismo que es la parte distal tubular, que es más delgada, y la que va a tener comunicación con el cuerpo uterino, con el cuerno uterino. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Tú puedes señalar el istmo? Digamos, aquí el istmo no se mira. Ya, pero vamos a ver si hay alguna otra. Va, aquí déjame ver. Digamos, esta es una toma mía. Aquí metí mis dedos y del otro, este es el bordecito, digamos, ¿sí? Y estoy metiendo mi dedo.
y para abrirlo. Y en el fondo se va a ver el agujero abdominal. Y vamos a ver si hay otra. Ahí está el agujero abdominal. Desde aquí está todo. Ahora veamos, a ver, no sé si hay una donde se mira. Aquí está otra vez. Todo esto es la fibria. Esto es el infundible y aquí va a estar el agujero abdominal. Déjame ver. Digamos aquí. Ahora aquí, mira. Aquí está al revés. Aquí está, esta no es mía, pero aquí está. Esta es el infundíbulo. Sí que está ancho. El agujero, esta parte gruesa es prácticamente la ámpula. Y el istmo es esta parte chiquitita que va la distal. ¿Sí? Ahí se mira un poquito más o menos. Vamos a ver si de repente hay otra. Puede ser un poquito más largo, pero no necesariamente. Lo que sí se mira marcado es que es más delgadito. Ok, entonces la fibra dijimos es el borde festonado. Esto ya lo hablé. Se encuentra en la bolsa ovárica. ¿Por qué? Porque el mesocárdico y el mesovario forman la bolsa ovárica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros, ¿sí? Lo que les decía, aquí está el infundíbulo, que es todo esto. Tenemos el borde, que es la fibria, y aquí tenemos abajito que va a desembocar en el agujero abdominal. Entonces el óvulo cae aquí y va a llegar acá y va a empezar su paso para la parte tubular. ¿De acuerdo? Y el agujero abdominal, ya les decía que la abertura del infundíbulo hacia la ámpula, que está dentro de la bolsa ovárica. Aquí nuevamente miren todo el infundíbulo, el borde que es la fibra, el agujero abdominal. Y aquí les decía, ahora, ámpula es la primera porción y más ancha en la parte tubular. ¿Sí? Entonces, aquí este diagrama del infundíbulo no se mira muy bien, ¿verdad? Porque quedó muy recto. Pero aquí empieza ámpula, ¿verdad? Y es ancha. Y luego se adelgaza y ya se forma el infundíbulo. Perdón, el istmo. ¿De acuerdo? Ahí se mira también, mira. Aquí se mira la ámpula. Y después se mira cómo se adelgaza y ya se vuelve el istmo. ¿Sí? ¿Se mira mejor ahí? Sí. Y por último está la comunicación entre el istmo y el cuerno uterino. Y eso se conoce como agujero útero tubo ovárico. ¿Sí? ¿Por qué agujero? Porque es un agujero, comunica con algo. Útero, porque va a comunicar el útero con la trompa o el tubo ovárico, ¿verdad? Entonces agujero útero tubo ovárico. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿No? ¿Cuáles son las partes de la trompa uterina? Dime una. Ah, fibria. ¿Otra? Aquí temprano me estaban dejando ahí. A las turno. Temprano ahí. A las 5 de la mañana. Sí, ahí va corriendo ahí. Casi te hago así. ¿Otra? El agujero abdominal. ¿Otra? ¿Milton? El istmo. ¿Otra? ¿Y otra? ¿El último? ¿Ahí está? Bueno, ¿ok? Estamos. Entonces ya vimos ovarios y vimos la trompa uterina. Sigamos adelante. Ven. Esto es un cachito más fácil. Sí, tenemos tiempo, chilero. Aquí miren, se mira bonito, ¿verdad? Aquí está el infundíbulo, el agujero abdominal tiene que estar como por aquí. Aquí está la ámpula, y después está el gas. Y aquí está el cuerno uterino. ¿Sí? Bien, entonces la tercera estructura que vamos a describir del aparato reproductor de la hembra es el útero. Y este ya no suena, lo hemos oído, algunos de aquí los tienen, otros no los tenemos, pero es un poquito más común en oírlo, ¿verdad? El útero, digamos, para entenderlo, es un órgano, es el órgano más grande del aparato reproductor de la hembra. Es un órgano musculoso, que la parte muscular es muy fuerte y es hueca por dentro, es vacío por dentro, porque ahí va a caber inclusive un individuo, ¿va? ¿Sí? Las funciones que presenta el útero, pues son varias, ¿verdad? Porque va a tener que recibir al cigoto. O sea, si hubo encuentro feliz entre el óvulo y el espermatozoide, van a formar un cigoto que ya empieza la vida.
¿Sí? Ahí empieza la vida. Ahí ya, si ya empezó la vida, ya no depende de nosotros. Ya empezó la vida. ¿Entienden? El que entendió, entendió. ¿Cierto? Entonces, resulta que va a recibir a ese cigoto. Le va a dar alojamiento, eso significa anidar, le va a dar alojamiento. ¿Sí? Lo va a nutrir. ¿Por qué? Porque al inicio hay una leche, unas células tubulares del útero van a producir lo que se llama leche del útero, que lo va a nutrir, pero después lo va a nutrir a través de la placenta, ¿verdad? El ser que se está formando en el útero va a eliminar desechos, ¿verdad? Que se llama meconio, y eso lo va a almacenar el útero y lo va a al final eliminar. Y por último, cuando ya está maduro, lo expulsa, ¿verdad? Lo hace para afuera para que nazca. Bueno, ya estás listo para salir, ¿cierto? Ahora, aparte de eso, las funciones. Ahora, hay que entender que dentro de la anatomía comparada, que es la que pues, de alguna forma compara las diferentes especies de la humana, entonces esto ha determinado que hay diferentes tipos de úteros. Tenemos el útero simple, como el de los primates, donde están las mujeres. Es un útero que es más o menos así, es bastante ancho, ¿sí? Y están los ovarios, ¿sí? Luego tenemos el útero doble, que va a estar aquí el ovario. Es así, que es como el de los roedoras. Y luego está un mix, que es el útero bicornio. Bien, entonces el simple es una sola cavidad, tiene aunque parecieran cuernos, pues no son cuernos porque es un nudo simple. Aquí está su cervix y por aquí sale. Aquí está el feto en un momento dado y aquí sale. El doble son dos tubos con sus aberturas. Y el de los animales domésticos que vamos a estudiar nosotros es así, que es una mezcla de los dos que se llama bicornio. ¿Por qué se llama bicornio? Porque tiene dos cuernos. Tiene un cervix, como todo, ahí hay dos cervix, aquí hay un cervix. Un pequeño cuerpo que es la forma en común y dos cuernos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, el útero puede ser simple como el de la mujer, que son los primates, doble, como en el caso de roedores, y bicornios en el caso de los animales domésticos que miramos nosotros: perra, gata, cerda, yegua, cabra, oveja y vaca. ¿Sí? Ahí tenemos los bicornios, ven aquí, y aquí se divide un cuerpo y otro cuerpo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos también, esos que le digo, miren, esos eran unos campos que me grababan hace años, hace como 20 años o más. Esa era la cirugía más fea que salió en ese momento. Bueno, entonces, el útero para su estudio, dijimos, lo definíamos como una estructura muscular más grande del aparato reproductor de la hembra y hueco por dentro, ¿cierto? Ya hablamos de sus funciones. Ahora vamos a hablar como todo órgano cavitario va a tener por lo menos 3 capas. Siempre hay una cuarta que es la submucosa, que es donde sale irrigación, pero le decimos 3 capas. La serosa, que es la más externa porque está en una cavidad serosa. Tenemos la muscular, que es fuerte, que tiene varias capas de músculos. Y la mucosa, que es la más interna, que tiene unas glándulas que secretan, ¿verdad?, la leche del útero. Entonces, la serosa, que es la más externa, también se le conoce como perimetrio, porque metrio es un término latín que se utiliza para el útero. Entonces, peri, alrededor, metrio, útero. Luego tenemos la intermedia, que es la muscular. ¿Cómo se dice músculo? ¿Qué hace? Es contracción. Mio es contracción, ¿verdad? Pero es que los miocitos son células que se contraen. Entonces, el miometrio es la parte muscular del útero, que el metrio es. ¿Sí? Y ahí tenemos, vean, hay una capa longitudinal externa débil, circular interna, dividida en 2 capas más. O sea, son 3 capas de músculo. Ese músculo uterino es muy, muy fuerte.
porque es el que va a tener en un momento dado que expulsar al frente de las contracciones uterinas, tienen que ser muy fuertes para poder provocar el parto. ¿De acuerdo? Y todas estas capas, como todo, tienen su capa de fibrosa o capa de tejido conectivo que separa, ¿verdad? Que lo hemos visto ya el inicio. Y la parte de la mucosa, que es la parte más interna, que es el endometrio, o sea, la parte interna del útero, ¿sí? Cuando tiene glándulas tubulares, como mencionaba, ¿verdad? Ok. Los úteros bicórneos, que son los que vamos a estudiar acá, que son los que tienen las hembras de los animales domésticos que vemos en este curso, ¿sí? Vamos a dividirlos en 3 partes, ¿ya? O sea, el útero bicórneo tiene 3 partes. La parte más caudal se llama cuello uterino o cervix, ¿sí? Cuerno uterino o cervix. La parte intermedia se conoce como cuerpo del útero, ¿sí? Y luego tenemos donde se dividen en 2, que son los cuernos uterinos, ¿ya? Los cuernos uterinos, que son estos dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el útero bicórneo en 3 partes: cuello, cervix, cuerpo y cuernos. ¿Ya? Vamos a empezar a describir el cuello uterino. El cuello uterino es la porción más caudal del útero, ¿sí? Y es el que va a tener comunicación al final con la vagina propiamente dicha. Este cuello uterino tiene la característica de que se va a mezclar la capa muscular con una cantidad bastante fuerte de tejido conectivo, lo cual le va a dar la característica de ser una estructura firme y dura, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lleven el curso de reproducción animal y los lleven a palpar vacas, van a meter su mano en el ano, ¿sí?, de la vaca y luego en el recto. No lo están metiendo en la vagina ni nada que ver con el aparato reproductor, pero por relación anatómica vamos a ver en un momento que el útero está a penetrar al recto y la mucosa del útero, del recto, es bien dócil, bien manejable. Entonces podemos a través del recto agarrar así y podemos tocar el útero. Y una de las estructuras que vamos a tocar como identificación va a ser el cervix, porque vamos a sentir duro. ¿Ok? Ahí lo dejamos. Entonces, la otra semana